Muy buenos días, tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo de su servidor Víctor Casales, el cual estamos transmitiendo desde los colores de la discapacidad desde la bella ciudad de Guadalajara. Hoy, como mes con mes, Fundación San Camilo nos hace el gran favor de darnos ese gran apoyo, en darnos información, en orientarnos, apoyarnos, que de una manera muy eficaz, muy asertiva, pues cada mes tenemos un tema difícil, muchos de ellos complejos. Y hoy nos hace en favor de acompañarnos la tanatóloga Laura Estela Zaragoza Martínez. Muy buenos días. Buenos días. Pues mire, voy a leer un parte de su currículum, tiene más de 10 años de experiencia, es autora del libro Déjame llorar, estoy en duelo, que es una guía para entender y entender el proceso de duelo. Servidora en el Centro San Camilo como facilitadora y coordinadora de los grupos de ayuda en duelo desde hace aproximadamente más de 8 años. Terapeuta en adicciones desde hace 15 años. Entrenamiento en constelaciones familiares. Terapia de atención en estrés postraumático y al rato que ella nos explique qué es EMDR. Nuestro tema, el autocuidado en el duelo. Y antes de entrar directos al tema, lo comentábamos ahorita fuera del área, es un tema complejo, pero yo creo que forma parte también de la vida, que es también el morir. Y no nada más físicamente, porque pues esto creo que es del dominio popular, pero estamos en duelo de muchas formas, día a día, ¿no? Así es, licenciado. Buenos días a su público, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues realmente todos los días morimos. ¿Sí? Todos los días tenemos duelos. Lo que pasa que hay duelos más significativos unos de otros. Y cuando llega este proceso de pérdida, cuando hay una pérdida, ya sea de una expectativa, de un trabajo, de un familiar, que son las más dolorosas, cuando muere un ser querido son de las más dolorosas, la desaparición de un hijo también, o sea, porque claro, aquí entramos a lo que es un duelo ambiguo, ¿sí? Entonces, cuando pasa todo este tipo de situaciones, entramos nosotros en un proceso, que es el proceso del duelo, ¿sí? ¿Y qué es el proceso del duelo? La palabra en sí, duelo, significa dolor, pero el proceso de duelo es que comenzamos nosotros a un proceso de adaptación a la pérdida, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a ya no vivir con lo perdido, lo que haya sido, puede ser hasta un miembro físico, una pierna, a veces hasta un dedo, la audición. Cuando va pasando el tiempo, la salud también la perdemos y también tenemos nosotros que iniciar este proceso, aceptar primeramente que estamos en este proceso de duelo, que nos duele la pérdida, ¿sí? Una de las cosas principales que hay que hacer es reconocerlo, darle un valor a lo que nos está sucediendo, porque muchas veces en este afán de no pasa nada, todo está bien, no le queremos dar el valor que sí tiene, que nos duele la pérdida en sí. Se imagina. Voy a hablar de parte de mi generación, porque yo no sé ahorita cómo esté sucediendo, pero a nosotros los varones de mi generación nos dijeron, no llores, no debes de llorar, un hombre no llora. Y entonces, pues como no sabemos llorar, y quisiera tomar el ejemplo porque yo soy padre de una hija con discapacidad. Es obvio que mi primera hija era el mayor deseo, la mayor ilusión, mi primer hijo, pero no nació el que yo esperaba. Y cómo me dolió ver, porque no entendía yo que mi hija, que nacía con microcefalia, que me presentaban unos términos que yo ni siquiera lo entendía, porque a pesar de que soy abogado, pues le decía, pero hábleme como cristiano, porque no le entiendo nada, claro, doctor. Sí. Me está diciendo cosas que por el mismo nombre suenan muy feos, porque traía páncreas anular, y dije, Dios santo, ¿y esto qué es? ¿Le va a dañar su vida o qué? Me dije, no, es que si no lo opero, fallece. Entonces, obviamente en menos en unas horas yo ya estaba enfrentando la realidad de un dolor. Así es. Ese hijo ideal que yo había tenido en mi mente durante los 9 meses, no es cierto. Me estaba enfrentando a una realidad muy diferente. Y que lo peor que ni estaba preparado. Sí. Esto
Fue muy difícil, doctora, fue muy difícil de aceptarlo. Claro. Me costó muchísimo, demasiado. Claro, porque como usted dice, estamos esperando un hijo diferente, o sea, nuestras expectativas nos ponen un hijo sano. Esas son nuestras expectativas, que no tenga ninguna enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Que venga a traernos momentos solo de dicha y felicidad, que también esa es una falsa expectativa, porque aunque no sufran una discapacidad, no toda la vida va a ser momentos de dicha y felicidad, también para eso no estamos preparados. Pero cuando haya una enfermedad, como le pasó a usted con su hijo, claro que entra primero tal vez el shock, ¿sí? Y que además tiene que empezar a tomar decisiones, porque en ese momento le están diciendo, si no lo operamos fallece, entonces lo hago o no lo hago, ¿qué me están diciendo? O sea, y aquí lo que viene es un momento de decisión. Hay una separación entre nuestro yo interno y el yo externo. ¿Sí? Se puede decir que la mente y el espíritu se separan. La mente empieza a razonar, a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y más con su carrera, ¿sí? En donde usted está acostumbrado a buscar soluciones. Inmediatas. Así es, ¿sí? Pero su yo interno, su yo emocional y espiritual se separa. Hay una escisión, ¿sí? En donde empieza uno a vivir como en una película, en donde uno trabaja, uno está atento aparentemente con lo que está sucediendo, pero internamente hay como un congelamiento, ¿sí? En donde cuando empieza a pasar el tiempo y nos damos cuenta que esto es real, que realmente sí nos está pasando, que sí es ese hijo muy amado el que está en esa situación, ¿sí? Entonces es cuando empezamos apenas a caminar el proceso de duelo. Y deje que le diga que pueden pasar años incluso. Sí, de hecho, yo me doy cuenta, pues es que como bien lo menciona, como uno no está preparado, yo en lo personal, así como si me hubiera tapado los ojos, no veo nada. A mí me quedaba claro, se necesitan recursos económicos porque, pues para empezar, me enfrenté a una operación que no estaba ni contemplada y que el doctor muy simpático me dijo, ¿cómo vas a pagar? Porque luego se mueren y ahí los abandonan. Y yo así dije, ¿cómo que se muere? O sea, a ver, explícamelo bien. Claro. Y pues yo decía, yo necesito trabajar mucho, necesito tener muchos recursos para que mi hija alcance lo más que se pueda. Aunque era muy determinante el doctor en ese momento, que me decía que pues ella no va a ser una chica como todas, que iba a tener retraso mental, que a lo mejor tenía otros síndromes y que no sé qué tantas cosas. Yo nada más decía, santo Dios, y si no tengo los recursos no voy a saber cómo esto se enfrente, qué medios debo de utilizar. Y sí me di a la tarea de trabajar como nunca lo había hecho. Y fue tremendo porque uno como padre, pues el recurso en este caso de mi profesión era fuera de México. Y había que trabajar no nada más en Guadalajara, sino empecé a litigar en toda la República Mexicana para obtener más recursos, pero también dejaba muy solita a mi familia. Claro. Entonces no sabía ya qué hacer después, porque decía, bueno, no estoy en la casa, pero a la vez sí estoy, porque si no, pues cómo le llego los recursos. Y en fin, al final de cuentas ya no sabía yo qué estaba yo haciendo o hacia dónde íbamos. Sí, una situación muy difícil. Es muy complejo. Y muy compleja. Así más porque es. uno lo niega. Así es. Porque me decían, no, es que su hija está enferma. Y yo le decía, pues yo no la veo enferma. Sí, sí, o sea, y una de las primeras reacciones en un proceso de duelo es la negación. Nos negamos al hecho, ¿sí? Aunque lo estamos viendo. En este caso con la enfermedad de su hija, ¿sí? Pero puede ser porque muere en un accidente alguien de nuestra familia y decimos, no es cierto. O sea, él anda con sus amigos, él va a regresar. Y puede estar uno en la funeraria viendo el cuerpo en el féretro y uno internamente dice, esto no es real. Es un mal sueño. Puede pasar meses esperando uno la llegada del ser querido. Sí. Eso es en el caso de que incluso los vemos que están ahí, físicamente vemos su cuerpo inerte
Imagínese el dolor y el sufrimiento de los desaparecidos, en donde no saben si están vivos o están muertos. Entonces hay una continua espera. Y hay que trabajar con todas estas emociones. Pero como yo le decía, lo primero es reconocer, sí me está pasando. Y es tremendo. Y no sé qué hacer. ¿Sí? Y esto me da mucha tristeza, me da enojo, me da coraje, estoy en la incertidumbre. ¿Para dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me voy? ¿Por la derecha, por la izquierda? ¿Me quedo parado? ¿Sí? Sí, es que eso es lo más difícil. Así es. Y por eso el tema es muy difícil porque habla de un autocuidado. Pero, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿cómo me cuido yo mismo? Porque así lo entiendo, un autocuidado. Así es. Estoy ante una pérdida y voy hasta, a lo mejor, para no ser tan dramático, perdí el empleo, me divorcié, mi hija se casó. O sea, hay muchos diferentes tipos de duelo, quiero entenderlo. Así es. Grados, algunos son más dolorosos que otros, pero al final de cuentas sí es un dolor, que si no lo llevo bien, sí se me va a hacer feo. Se va a hacer crónico, sobre todo aquí el riesgo que se corre, como dices, en duelos pequeños, que están entrecomillados porque no hay ningún duelo pequeño. El dolor es el mismo para todos, cada quien lo va a sufrir. Lo va a sufrir porque una hija se casó y dicen, ay, pero se casó, ¿por qué estás tan triste? Bueno, pues porque se fue, porque el nido está vacío, porque era mi sentido de vida y ya no lo es. Y entonces yo sufro. Y entonces no hay que darle, minimizar ese dolor. Al contrario, hay que reconocer, me está doliendo mucho que mi hija se haya ido, no me preparé para este momento, pensé que iba a tardar más tiempo y de repente voltea uno y ya hasta nietos tiene. ¿Sí? Y dices, ¿en qué momento fue todo esto si ya apenas la estaba cargando? ¿Sí? Sí, todavía la veo chiquita. Así es. Sí, es como mi hija me dice, a ver, mamá, tengo 40 años, me puedo ir sola, o sea, puedo salir a carretera sola. Ah, sí, ¿verdad? Sí. O sea, pero nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque fueron mucho tiempo nuestro sentido de vida. Y entonces, cuando pasa esta situación, lo que hay que es no perder la brújula de que nos está pasando. Primero es reconocer lo que sí nos está pasando, qué nos está pasando, qué emociones, qué sentimientos estamos experimentando, ¿sí? Para darles un nombre, ¿sí? Poderlas procesar, pasarlas por nuestros valores y llevarlas a la acción. Las emociones siempre nos van a pedir una acción, ¿sí? Si es tristeza, ¿qué nos está pidiendo esta tristeza? A lo mejor nos está pidiendo llorar, pues hay que llorar. ¿Sí? La mayoría de la gente nos dicen, no llores, ya pasó. Ahora sí que incluso hay personas que me dicen, oye, se murió mi esposo, y llega un amigo, disque amigo de él, y me dice, ay, comadrita, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿qué le pasa a este hombre? Claro, ¿sí? Pero claro. Porque no nos quieren ver sufriendo. Pero entonces me da esta tristeza, me está pidiendo llorar, pues voy a llorar. Se vale. Claro que se vale. Y el título de mi libro por eso es déjame llorar, estoy en duelo. Es validar, ¿sí?, la emoción, la tristeza, el dolor. Porque la mayoría de las personas lo primero que hacen es invalidarlos. Y una de las tareas que tenemos que hacer para el autocuidado precisamente es alejarnos de esas personas que nos dicen, ya hombre, pues ya pasó, pues ya se murió, ya. Oye, sí, pero a mí me duele el vacío que está ahí, me duele su ausencia, porque no solo, en el caso, por ejemplo, de las viudas, no solo pierden al esposo, pierden al amigo, al amante, al proveedor, al padre de los hijos, o sea, se pierden muchos roles. Entonces hay que volver a reorganizar nuestra vida. Y entonces es importante el autocuidado por eso. Una de las partes del autocuidado es el alimentarnos. Cuando pasamos por cualquier tipo de duelo, por ejemplo, hay la pérdida de un empleo, viene el enojo, viene la culpa, ¿sí? Viene la depresión y entonces no queremos comer. Bueno, aunque no quiera, lo tengo que hacer. Y en el duelo por la pérdida de un ser querido, igualmente. No es dejarme abandonarme, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que muchas veces nos pasa por la mente es yo ya no quiero vivir.
pero por ahí, como dicen sabiamente, Dios no concede caprichos, ¿verdad? Sí. Ni endereza jorobados tampoco. Sí. Entonces es, ok, ¿cuándo será mi tiempo? No lo sé. Pero mientras ese tiempo no llegue, me voy a empezar a cuidar. Cuando menos es tener la conciencia, empezar a tener conciencia de lo que me está pasando. Uno de mis proyectos es precisamente dar educación en el duelo, en el proceso de duelo, ¿sí? Para que la gente empiece a conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Y que se tiene que cuidar, que tiene que cuidar su alimentación, que tiene que cuidar su mente, parar con estos pensamientos obsesivos del por qué fue, ¿sí? Fue mi culpa, fue culpa de su papá, fue culpa de los doctores, ¿por qué? Que nada más nos martiriza, ¿sí? Y entonces hay que emigrar a los para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Pero yo cómo me doy cuenta, porque si hay que reconocer que cuando uno entra en un duelo fuerte, de estos que simbran, que cambian la vida, ¿cómo me doy cuenta que ya me está haciendo daño? Porque mira, yo se lo digo cuando muere mi madre, sí. La mujer más importante de toda mi vida. Entonces, créame lo que sí me cimbró. Claro. Parecía que no, pero sí me tiró, y me tiró en serio. Claro. Pero yo cómo puedo tener, no sé, llámese alertas, un foco amarillo, un foco rojo. ¿Cómo me doy cuenta que esto sí me está haciendo daño? Sí, mira, una de las cosas principales es ser conscientes de que somos finitos. Sí. Y de que hay pérdidas todos los días. Sí. Eso es lo primero, todos los días perdemos. En esta parte en donde está ahorita esta psicología de la felicidad, en donde siempre hay que ser felices y alegres y contentos y no pasa nada, ¿sí? Muchas veces no nos ayuda un rato y un tiempo, pero después nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida no funciona. Empezamos a tener muchos problemas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y entonces es decir, a ver, algo está pasando, algo no está bien, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y dicen, no, pues es que se murió mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Ok, ¿y quién era mi mamá? Pues mi mamá era algo muy importante en mi vida, ¿sí? Y aquí viene que a cualquier edad, cuando mueren los padres, también nos afecta a los hijos, ¿sí? Hay padres que mueren a los 100 años y los hijos tienen 75 y los lloran y lo viven y dicen, ay, pero si ya era una persona mayor. Sí, pero era su papá, ¿sí? Y era importante, era una pieza fundamental de su vida. Entonces hay que reconocer, es como empezar a hacer esta concientización, incluso yo les comento en las escuelas, del manejo de emociones, la tan traída inteligencia emocional, que quien sabe manejar sus emociones va a tener mayor éxito en la vida que quien es más inteligente. Porque quien es más inteligente sí, lo va a desarrollar desde el punto de la inteligencia, pero emocionalmente va a vivir aislado, separado, no va a convivir con los demás, ¿sí? Porque cada quien en su rincón. Esto lo vemos mucho en la familia, en donde la muerte, el dolor por la muerte de alguien, o la pérdida del trabajo, así como decíamos hace rato, ¿sí? O en el caso cuando nace un hijo discapacitado, o cuando muere un bebé en gestación que no llega a nacer, pero ya eran 3, 4, 5 meses, ya había expectativas, ya había sueños, claro. ¿Sí? Y la pareja no lo habla. Cada quien se va a un rincón y lo que se dice normalmente es para no hacer sufrir al otro. Porque si me ve mal, se pone mal. En lugar de decir, oye, traemos este dolor en conjunto, vamos llorando, vamos sufriéndolo juntos y vamos viendo qué vamos a hacer. Y entonces establecemos estrategias de los dos. ¿Y cómo fue tu día hoy? No, pues estuve bien un rato, pero fíjate que después pasó esto o pasó lo otro y me acordé y me volví a poner triste. ¿Y a ti cómo te fue? No, pues yo también. Y entonces no se vive en soledad, sino se vive en solidaridad, ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces, y también hacerle caso a la familia. Porque muchas veces cuando evadimos, que esta es una parte de las defensas que tenemos en la psique, cuando evadimos el hecho doloroso, nosotros decimos, es que yo estoy bien, no pasa nada. Y la familia nos empieza a decir, andas de un mal humor,
que no hay quien te aguante. En la oficina nos dicen, oye, es que no te puedo ni hablar porque gritas, ¿sí? Vas en la calle y te estás peleando con todo mundo. O sea, ¿qué me está pasando? Y los demás me lo están reportando, aunque yo lo quiero evadir, aunque yo no quiero sentir, ¿sí? Porque curiosamente la vida nos sigue poniendo situaciones, porque así es la vida, ¿sí? Yo les digo, a veces nacemos, a veces crecemos, a veces nos reproducimos. Lo que es seguro que si nacimos, vamos a morir. Eso es lo que sí tenemos seguro. Desde el primer día en que nacemos, la muerte camina al lado nuestro. Lo que pasa es que no la queremos ver. Claro. ¿Sí? Hay un cuento hermoso que acabo de ver en la fila ahora que pasó, que se llama El pato y la muerte, que se los recomiendo, lo encuentran en YouTube. Pero es algo hermoso, donde el pato de repente voltea, ve a la muerte y le dice, ¿ya me llegó mi tiempo? Y le dice, ya no, es que no te había visto, siempre te he acompañado. Y así es, siempre está con nosotros. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero entonces, si nosotros mismos nos negamos a que somos finitos, nos vemos totalmente inmortales, qué difícil es entonces llevar la vida engañado, ¿no? Sí, y lo vivimos un buen rato, porque también vivir en esta 100% realidad no es posible, nos volveríamos locos, ¿sí? Porque la realidad, bueno, tú como abogado lo has de saber más que yo, ¿sí? La realidad es algo muy fuerte, ¿sí? Entonces, por eso nos inventamos tantas cosas y hacemos tantas cosas, porque la realidad nos asusta. Pero hay que tener estos momentos de realidad. Hay que decir, a ver, ok, al fin del día, simple y sencillamente, fíjate, para sentirnos en realidad todos los días, si cuando anochece y cuando amanece damos gracias de lo que sí pasó y de lo que tuvimos, lo bueno y lo no tan bueno, ahí estamos entrando en realidad. Hacemos momentos de conciencia, ¿sí? Sí, porque yo quiero imaginarme, porque hablan cuando ya la persona está a punto de fallecer. Yo he sabido de muchos mitos y leyendas que ven la luz, ven a familiares, ven a sus padres, ven muchas cosas. Pero el otro día leía de un doctor y que se me hizo muy lógico, que él decía que el ser humano, poquitos momentos antes de fallecer, que el mismo cerebro genera una hormona que es más fuerte que la más poderosa droga para que nosotros nos vayamos en esa paz, que genera esa satisfacción, esa felicidad para que yo esté en paz y pueda morir tranquilo, porque si no se generara eso, vendría una lucha tremenda de que no me quiero morir y yo quiero seguir aquí. Y no. Así que es la más poderosa droga que puede existir en la faz de la tierra y la genera el mismo cerebro. Qué interesante. Para precisamente morir en paz. No había oído hablar de eso, pero es muy interesante. Sí, es lógico, ¿no? Y además sí, no, y además nos trae paz a los vivos. Sí. Sí, porque es precisamente tener esa paz. A mí me tocó estar los últimos días de la agonía de mi padre, acompañándolo. No estuve en el momento de su muerte como tal, pero yo veía cómo él se iba entregando, cada día se iba entregando. Él tenía una metástasis en huesos, ¿sí? Por un cáncer de próstata, y duró 8 meses, ¿sí? Y al final yo vi cómo fue apagándose su luz, cómo fue desprendiéndose de tantas cosas, ¿sí? De su pudor, por ejemplo, de que ya nosotros lo bañáramos, somos 6 hijas, pues, entonces puras mujeres, no había hombres, ¿sí? Entonces nosotros lo teníamos que bañar, lo teníamos que cambiar, llevarlo, traerlo, y él al principio decía, no, es que venga tu madre, que ella me atiende. No, pues es que ya está cansada, papá, porque ya está grande también mi mamá. Entonces yo le decía, lo veía, y yo veía cómo iba él entregándose, ¿sí? Y mi madre nos cuenta, porque el médico nos había dicho, dijo, ustedes tienen 2 opciones. Dijo, una es aceptar que ya está en fase terminal, que no hay nada que hacer porque está invadido, llevarlo a su casa, les vamos a otorgar su oxígeno
¿sí? Hay un medicamento oncológico que le puede servir para tener una mejor calidad de vida, pero no le va a evitar la muerte. Dijo, o empezar a buscar por todos los caminos alargarle la vida, pero es su decisión. Entonces tuvimos una junta familiar y decidimos llevarlo a la casa, ¿sí? Porque, pues, o sea, primero vimos con 3, 4 médicos, ¿verdad? Entonces ya no pueden estar todos equivocados. Todavía cuando hay uno que dice, no, mire, es que yo pienso que a lo mejor por aquí, y empezamos a generar esta expectativa y esta ilusión. Aquí no, era, pues todos sus estudios no lo dicen y esta es su condición. Y entonces lo llevamos a la casa. Y empezamos yo me di la oportunidad de estar con él 5 días al mes. Yo viviendo aquí en Guadalajara, mis padres viven en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y me iba 5 días al mes, ¿sí? A cuidarlo, a que mi madre pudiera tener descanso. Les decía, yo con esto es lo que yo puedo dar, ¿sí? Estar aquí y que mi mamá descanse. Y cada una de nosotras, de mis hermanas, lo dimos de alguna manera, en dinero, en tiempo, en asistir a mi madre, o sea, en muchas maneras. Pero ya sus últimos 15 días, pues ya decíamos, no, ya mañana se muere, porque veíamos cómo se iba apagando su vela. Y bueno, nos dimos cuenta y estando ya con él, yo me di cuenta cómo él fue abandonándose a su muerte. Y mi madre nos decía que cuando falleció, volteaba y la veía, que ya no podía respirar, aunque tenía el respirador. Y mi madre, acordándose de las palabras del médico, le dijo, sí, Luis, así va a ser. Abandónate en las manos del Señor. Dice, y tu padre se soltó y murió. Entonces así, yo dije, no, yo creo que si yo hubiera estado, yo le hubiera, porque nos dijeron, lo van a tratar de resucitar, no se los recomendamos porque nada más le están alargando el sufrimiento. Y dije, no, yo sí lo hubiera hecho, porque todos es miedo. Y mi madre tuvo esa fortaleza de decir, así va a ser. Y falleció, ya estaba muy, muy mal, estaba en los huesos, ya no, pues mentalmente ya deliraba, ya veía esta parte, ¿sí? De que dicen que ven a sus familiares. Entonces, pues, eso es lo que ellos ven. Dice, es que la mente entra como en este estado, ¿no? Y a mí me preguntan mucho en los grupos de duelo que si esto es cierto, ¿sí? Les digo yo, ¿tú qué crees? No, bueno, pues yo creo que sí, que me van a estar esperando. Entonces, así es. Claro. Y hay otros que me dicen, yo creo que no. Yo creo que nos morimos y ya, se acaba todo. Pues así será. También va a ser así. Así es, cada quien según sus creencias, ¿sí? Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. Estos son los colores de la discapacidad. Estamos hablando del autocuidado del duelo. Regresamos. Medimarcas es la tienda de productos médicos más grande de Latinoamérica. En ella encontrarás material de curación, dispositivos médicos, medicamento, todo para el cuidado del paciente en el hogar, así como para el cuidado de sus heridas. Medimarcas cuenta con equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y mucho más. En Medimarcas encontrarás más de 5,000 productos en un mismo lugar. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 del año. Contamos con sanitarios y rampas para personas con discapacidad, además de salas para capacitaciones y talleres totalmente accesibles. Medimarcas cuenta con servicio a domicilio. Nos encontramos ubicados en Avenida Adolfo López Mateos Sur, número 595, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. Contáctanos al teléfono 3121-3953. Búscanos en Facebook como Medimarcas y visita nuestra página web www.medimarcas.com. Medimarcas, trabajamos por tu salud. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y
y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás, escondida en las aguas de su mirada buena. La muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, hundió en su carne viva sus garras el dolor. Y mientras que en la calle, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor, porque sus alas tan cruel quemó la vida, esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. El Centro de Formación para Especialistas en Atención a Personas de la Tercera Edad, Madre Teresa de Calcuta, es un centro especializado en la formación de profesionales dedicados a la asistencia de personas de la tercera edad. Sus egresados pueden desempeñarse como responsables en asilos, casas y residencias de adultos mayores con una inmejorable educación sobre la cultura de la vejez. El Centro de Formación Madre Teresa de Calcuta ofrece cursos, diplomados, talleres y conferencias encaminados a preparar personas para la adecuada atención de los adultos mayores. Ellos están ubicados en Avenida Moctezuma 434, en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan, Jalisco. Comunícate al teléfono 3632-4797 o puedes contactarlos en su correo electrónico contacto@plenituddevida.org.mx. Plenitud de vida, por una vejez digna. Gracias, ya estamos aquí de regreso, estamos con el tema del autocuidado en lo que es el duelo.
que estábamos hablando fuera de aire, que impresionante, y tocábamos el tema de los niños, que aparentemente pensamos que los niños no piensan en la muerte, pero a lo mejor es la más lógica forma de pensar en la muerte, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Incluso los niños procesan más rápido y se adaptan más rápido a la pérdida si los padres se los permiten. Esto es algo muy importante. Cuando los adultos no les permitimos a los niños expresar lo que está pasando, y además los niños ven que el tema de la muerte del abuelo, de la abuela, del tío, del amiguito no se toca, es un tema prohibido, los niños empiezan a fabricar sus propias historias, ¿sí? Y entonces aquí es la importancia de hablarles de la muerte, ¿sí? De explicarles qué es la vida y que también está la muerte. Esto es muy importante. Hace rato me decías, bueno, ¿y cómo sabemos que necesitamos el autocuidado? Pues yo invito ahorita a tus radioescuchas, a los que estén pasando por un proceso de duelo. Ellos saben que están en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque acaban de tener una pérdida, ¿sí? Entonces, yo los invito a que cuiden su alimentación, a que salgan a caminar aunque no tengan ganas, aunque sea una vuelta a la manzana, a que se den esos espacios en los cuales ellos puedan ejercitarse, ¿sí? Ver otras cosas, porque la vida continúa. Sí. Aún a nuestro pesar, la vida continúa. Es correcto. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos el poder de elección, siempre. Podemos elegir cómo queremos vivir esta parte, este duelo, este proceso de adaptación. Si lo queremos vivir, ¿sí? Desde una situación de completo dolor y abandono hacia nosotros mismos, de olvidarnos que los demás existen, ¿sí? O reconocer nuestro dolor, pero también reconocer que los demás existen. ¿Hay un tiempo para esto? Porque yo conozco personas que llevan ya años. Sí. Todavía les duele, parece que fue ayer. Así es. Cuando pasa eso, ya han pasado años, es que no han hecho su proceso. O sea, porque hay muchas veces incluso hay pensamientos erróneos que si dejan de sufrir van a olvidar a su ser querido. Y aquí es llevarlos precisamente, por eso se hacen los grupos de duelo y por eso se da la ayuda individual, para llevarlos a que los integren desde otra parte de su vida, ¿sí? Ya en su corazón y en su pensamiento. Y no desde el dolor, sino desde lo vivido y lo bien vivido, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que dicen, es que a mi hijo le encantaba el mole, yo ya no he vuelto a hacer mole jamás. ¿Por qué? Porque él ya no está. Sí. Y entonces una tarea que les dejamos es, no, al contrario, haz mole en honor a tu hijo y invita a toda tu familia y ponle su lugar y dile, es en tu honor, hijo, porque te recuerdo y te recuerdo desde lo que tú querías y desde lo que te gustaba. Sí, ¿sí? Sí. Y entonces ya no se vive esta soledad y este abandono, sino lo integras. Es como también les decimos, ahora le puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita recuerdo el caso de una mujer viuda que ella se quejaba, es que mi esposo nunca me quiso acompañar a ningún lado, yo siempre estaba aquí y insistiéndole, ni a fiestas, ni a paseos, ni a ningún lado, ¿sí? Y entonces le decíamos, bueno, pues invítalo, tú dile, fulanito, vente, vámonos. Y él va contigo a donde tú vayas. A la siguiente sesión agarra y nos dice, ¿sí? ¿Qué creen? Ahora sí, mi marido me acompaña a todos lados. Me fui al súper y le dije, vámonos. Y ya no me sentí sola, porque sé que va conmigo. Claro. Porque lo integro desde la vida, ¿sí me explico? Y no desde este sufrimiento y este dolor, porque entonces lo voy a olvidar, ¿sí? Porque entonces eso significa que no me importaba. Ahorita recuerdo también otro caso de una señora que se le muere su hija y a la semana tenían los boletos comprados, no me acuerdo si eran los Panamericanos o algo así, para la inauguración o el final. Y van a verlos, a pesar de que se había muerto, deciden ir. Y después dice, ay, me encontré una persona y me dice, ¿cómo? ¿Andas aquí? Pues no se acaba de morir tu hija. Me sentí tan mal, dice ella. ¿Sí? Okay. Y son estos conceptos que los demás pensamos que si no los vemos en total sufrimiento y en total agonía a ellos de luto. Y de luto, es que entonces no están viviendo el duelo, cuando no es así, ¿sí?
cuando cada quien en su corazón sabe lo que siente, ¿sí? Y que entonces tengo que estar sufriendo para que la sociedad diga que sí me importaba, que sí lo quería, ¿sí? Y claro, no, hay que dejar atrás todo eso. Hay que decirle adiós a esas personas, son personas tóxicas, ¿sí? Que nada más nos vienen a echar culpas, a agrandar las que ya cargamos y nos echan más. No, o sea, si no me vas a dar permiso de llorar y me dices, ay, pues ya lloraste mucho, ¿no? Ya déjalo. Bueno, pues ahorita no te voy a ver, un tiempo no te voy a ver hasta que yo procese mi dolor, ¿sí? Sí, pero si al contrario me puedo reunir con personas, ¿sí? Que son mi oreja, el que tú en este autocuidado identifiques quién puede ser una buena oreja, que solo te escuche, que no te diga así, hazle así, no, pues ya no llores, no, pues ¿por qué no? No, solo te escuche. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Eso es parte del autocuidado. ¿Por qué? Porque tienes un lugar seguro donde ir. Nosotros en los grupos de duelo y en San Camilo les decimos, son 12 sesiones de 2 horas cada sesión, una vez a la semana. Si durante las 12 sesiones, las 2 horas, te la pasas llorando, por nosotros está bien. Porque sabemos que es el lugar y el espacio donde lo van a poder hacer. Porque la mayoría de las personas nos dicen, no, es que yo tengo que ser fuerte para los demás, ¿sí? Yo ya no puedo mostrar mi dolor ni mi debilidad. Entonces, cansas. Claro que te cansas. Estoy cansado. Estarle mostrando a la sociedad que eres fuerte. Ajá. Estarle mostrando de que tú puedes con eso y más. Así es. Sí se cansa. Y claro, pero además, fíjate, lo puedes hacer un tiempo. Pero cuando llega el último duelo, ¿sí? Después de 3, 4, y llega el último en ese momento, viene un derrumbamiento que las personas a nuestro alrededor no se lo explican. Y dicen, pero ¿cómo? Si siempre era tan fuerte, si se le veía tan entero, ¿por qué ahora? A lo mejor, fíjate, incluso puede ser por la muerte de una mascota. Sí. ¿Sí? Porque además las mascotas tienen un lugar muy importante en nuestra vida. Claro. ¿Sí? Pero para los demás, para muchas personas no. Pero se muere tu mascota y traes varios duelos que no has procesado y entras en un estado de crisis. ¿Pero cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque no les lloraste a todos los anteriores duelos, a tus anteriores pérdidas, ¿sí? De expectativas, de trabajo, de relaciones. Sí, es que ese fue la punta del iceberg. Así es, Pero abajo hay un montón de cosas. Así es, fue lo que derramó el vaso, ¿sí? Y entonces ya no lo puedes contener, y entonces si lloras todo el día y lloras toda la noche y dicen, es que no sé qué me pasa. Bueno, vamos hablando, vamos viendo. A ver, platícame cuáles otros duelos has tenido, ¿sí? Y te pueden decir, no, pues sí, hace tantos años se murió mi esposa y porque mis hijos no me vieran tristes, entonces yo no lloré nunca. Y luego se murió mi hermano, y luego se murió mi mamá, y luego se me murió un hijo, ¿sí? Y claro que entonces, a ver, ¿y cómo los procesaste? Y la misma sociedad, fíjate, sí. Les voy a compartir, cuando muere mi madre, porque pues obviamente fue de nuestra familia, somos 3 hermanos, papá y mamá, y muere mi mamá. Uh-huh. Estábamos en plena misa de cuerpo presente, y yo sentí, la verdad, porque pues, estaba cansadísimo y muy triste, y sentí que me iba a caer, o sea, me sentí desvanecer. Y sentí la mano de mi papá que me tocaba y me dijo, tú no puedes hacer eso, levántate. Y me levanté. Ajá. Por orden de mi papá, porque claro. Ya después me decía, pues es que tú eres el mayor y que tú eres y que te derrumbas tú y se derrumba todo. Y pues no me dejó. Uh-huh. Y me lo tuve que aguantar. Sí. Y sí es muy pesado. Claro. No lo aguantas. O sea, ya en la intimidad, ya en la soledad, para mí era muy fuerte el no ver a mi mamá y ni siquiera me sentía en la libertad de compartirlo. Así es. Porque sí, yo no. Porque tú yo no tenía ese derecho. Así ¿verdad? Es. En cambio, sí. Mis hermanos sí lloraban y decían y berreaban y yo no. Uh-huh. Y lo tuve muy presente con mi papá cuando sí me lo dijo. Sí. Tú no. Sí, así es. Y es donde te impiden, ¿sí? Porque es, ¿qué va a pasar? Si el que es el fuerte claro. se derrumba, entonces se va a derrumbar todo. No se derrumba más que por unos momentos y es más que la expresión del dolor, porque después de que viene este desahogo, viene la fortaleza nuevamente, ¿sí? Y entonces es cuando nos damos esa oportunidad
demostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos, darles un nombre, las cosas cambian, ¿sí? Porque nuestros sentimientos y nuestras emociones nos están como un niño pequeño que le está jalando la falda a la madre, que empiezan mamá, 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 y la mamá tiene que voltear a verlo. Porque si no, ese niño no, o sea, continúa y al rato se berrinche y al rato rompe cosas hasta que la mamá le presta atención. Y así son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Están ahí para ser reconocidas. Y esto es muy importante en el autocuidado. Reconocer cómo estoy hoy. Si estoy triste o estoy enojado. Bueno, pues si estoy enojado, ¿qué tengo que hacer con mi enojo? No es irles a gritar, oye, que tú... No, lo escribo, rompo periódico, ¿sí? Hago alguna pintura en donde yo muestro mi enojo, me voy hacia el arte, una escultura con plastilina, o sea, me pongo a cocinar algo, parto las zanahorias que parecen picadillo, ¿sí? Uh-huh. Pero muestro mi enojo, me voy a mi pushing bag a golpear, ¿sí? Claro. De una manera sana, sin perjudicarme yo, ni perjudicar a los demás, que esto es muy importante, porque si no, nuestro enojo de todas maneras va a salir y vamos a andar dañándonos y dañando a los demás. ¿Sí? El golpear es muy bueno, pero es golpear en un cojín, sin dañarnos, sin dañar a nadie. No es golpear en la pared, porque luego nos vamos a golpear los nudillos, ¿sí? Sí. Entonces, aquí eso es lo importante, que expresemos, que le demos un valor a nuestras emociones, que la pasemos por nuestros valores, ¿sí? Y después hagamos lo que tengamos que hacer, ¿sí? Con este enojo, con esta tristeza. A lo mejor es miedo, ¿sí? Y entonces no quiero reconocer que tengo miedo, porque a lo mejor, pues yo también traigo el azúcar elevada. Y, híjole, se me acaba de morir un familiar de diabetes y mejor pienso que no hay nada, pero ahí está mi miedo. Oye, no, pues voy con el médico, voy con el nutricionista y pongo manos a la acción. Para eso están nuestras emociones, para que las llevemos a la acción para nuestro beneficio. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente son y están ahí para nosotros, están a nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros reconocemos en el día qué estamos sintiendo, lo que traigamos baja, con el simple reconocimiento de, ¡ay, es que estoy muy enojada! Porque, ok, ya, parece que pasa, ¿sí? Claro, o estoy resentida, ¿sí? Porque entonces es, a ver, este resentimiento, ¿qué me está diciendo? Que tengo miedo de que esta persona me vuelva a dañar. Y por eso uso el resentimiento para poner... ¿Equilibrarlo? No, para poner distancia. Okay. Porque entonces estoy resentida y entonces no te quiero ver, pero no lo quiero hacer consciente de decir, no, lo que pasa es que tengo miedo de que me vuelva a dañar, entonces mejor me resiento y lo mantengo distante. Pero si yo puedo reconocer que lo que tengo miedo es que me vaya a dañar, creo la conciencia y entonces, ¿sí? Estoy en alerta, puedo convivir con la persona, pero sabiendo, ¿sí? Que tengo que ponerme a mí misma el límite. Los límites siempre son para nosotros, no para los demás. Y entonces me pongo mi límite, él quiere pasarse mi límite, pues me hago un paso atrás, ¿sí? Y entonces es como vamos gestionando día con día qué es lo que nos está pasando. Porque esto en este nuevo proceso de adaptación a la pérdida es muy importante, ¿sí? El salir, como te decía, a caminar nos ayuda mucho a que nuestro espíritu también se tranquilice, ¿sí? El escribir, el manejar nuestra ansiedad, porque podemos entrar en estados de ansiedad, llegar hasta crisis de pánico. La respiración, empezar, a ver, siento como el estómago y aquí el pecho todo, a ver, ok. Empiezo a respirar tranquila y lentamente, cuento 4, retengo 4 y suelto en 4 tiempos, ¿sí? Y eso me va a dar esta paz y esta tranquilidad. Me pongo a hacer cosas para mí, para mi familia, ¿sí? Que me permitan ir levantando la vista, porque nosotros clavamos la vista hacia el suelo, hacia donde está el muerto, de alguna manera, ¿sí? Porque ya está ahí, bajo tierra, si es que lo enterraron, ¿sí? Pero bueno, nosotros la muerte, así la ejemplificamos, es con la tumba. Entonces hacia allá vemos
hacia la muerte. Entonces podemos empezar a levantar lentamente nuestra mirada hacia los demás, a ver que no estamos solos, que todavía estamos acompañados y que la vida sigue y que nosotros vamos a elegir cómo vamos a vivir esa vida, si en dolor o en sufrimiento o desde en nuestro corazón, nuestro ser amado, y en honor a él podemos hacer muchas cosas. Que yo me imagino que tú hiciste en honor a tu hija lo que le pasa a ti y a tu hija cuando ella nace con esta discapacidad, la asociación. Sí, que se creó una asociación que hoy atiende a chicos con discapacidad intelectual y a través de muchas entrevistas que hemos tenido de personas con discapacidad, que esa se conoce como resiliencia, son personas resilientes que no nada más salieron adelante con una situación muy compleja, sino que ahora se dedican a ayudar a otras personas. Así es. Entonces, a mí, yo quisiera preguntarles, como Fundación San Camilo, escucho que hay grupos de ayudas, escucho tanatólogos, escucho terapeutas. ¿Qué hace Fundación San Camilo para ayudar en este tema tan difícil que es el duelo? Mira, en el tema del duelo, lo que se tienen son aproximadamente cada trimestre, cada 3 meses, un taller de ayuda en duelo. Se hacen 5 talleres en cada ciclo, ¿sí? Atendemos aproximadamente de 75 a 90 personas por ciclo, ¿sí? Como te decía, son grupos de 15 personas máximo, más o menos quedan de 12 personas, ¿sí? Que es lo ideal para trabajar con un grupo, en los cuales nosotros les brindamos las herramientas necesarias, ¿sí? Para que precisamente vayan caminando este proceso de duelo, se vayan adaptando, para que ellos tengan esas herramientas y las apliquen en el momento que ellos las necesiten. Porque algo que tenemos claro es que cada quien va a procesar su duelo a su ritmo y a su tiempo. ¿Y duelos nos manejamos cualquier duelo o nada más son de fallecimiento de personas? Nada más de fallecimiento de personas, ¿sí? Ahorita también el año pasado iniciamos con solo un grupo para ayuda a familiares con personas familiares desaparecidos. Y yo creo que ahora en mayo se va a abrir otro grupo. Y también damos ayuda a rupturas familiares por divorcio. Se organizan también 2 grupos al trimestre. Hay grupos para enfermos crónicos, sí, que se les detectó algún tipo de enfermedad crónica, con el fin de que ellos puedan reinventar su vida, ¿sí? Desde esta enfermedad, pero que sigan viviendo en plenitud, ¿sí? También tenemos grupo para mujeres vulneradas que se llama Mujer Integral, ¿sí? Mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar o social, ¿sí? También se organizan 2 grupos. Tenemos también un centro de escucha, ahí sí es para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de duelo, de pérdida o de situación de vida que estén viviendo. Lo que sí es que, bueno, todo esto se maneja por medio de servidores, ¿sí? Y no hay muchos, no somos muchos, entonces luego nos dicen, ay, es que se tardan mucho. Pues sí, pero así es esto, porque además para el grupo de duelo mínimamente tiene que haber fallecido la persona hace 3 meses, ¿sí? Y esto es para que la persona ya más o menos esté un poco ubicada, ¿sí? En su realidad. Sí, no es que falleció, lo acabo de enterrar el domingo y no, a veces ya quiero ayuda. Así es, a veces sí nos piden este tipo de ayuda, que se les dan 3 sesiones, ¿sí? Nada más para que la persona pueda hablar de desahogo, son sesiones de desahogo. No se les da a todas las personas porque, como te decía, no tenemos muchos facilitadores, pero sí se puede, en ciertos casos sí se brinda esta atención, que no es en crisis, sino es una atención primaria. ¿Sí? ¿Tienen costo estos servicios? No, estos servicios no tienen ningún costo, son gratuitos completamente, ¿sí? Lo que sí, bueno, para los que quieran hacer algún tipo de donación, claro que se reciben, porque el centro es una asociación civil que está gracias a las donaciones, ¿sí? Y también se dan cursos, hay muchos cursos, hay cursos de tanatología, de relación de ayuda, de cuidados paliativos, de pastoral de la salud, hay cursos de cocina, incluso clases de
salsa o de baile también. O sea, se trata que sea algo integral, de manejo de emociones, déjame recuerdo ahorita, porque hay muchos, son cerca de 20 cursos los que tenemos ahorita, eso sí tienen un costo. Nutrición, exactamente, inclusive. Eso sí tienen un costo, pero es realmente un costo muy bajo. Por decirte algo, el costo ahorita, si es que no estoy equivocada, del curso que está avalado por la Secretaría del Trabajo de tanatología o de relación de ayuda está entre 4 y 5 mil pesos todo el curso, que es más de un año, ¿sí? O sea, realmente es sumamente económico. Bastante, y trae un reconocimiento oficial. Los demás cursos varían 250, 700, dependiendo también el curso, ¿sí? Pero sí, es básicamente lo que hace Centro San Camilo, está muy enfocado a dar la ayuda en el sufrimiento, a las personas que sufren. Como diría el padre Silvio, hay que darle un sentido. Así es. Porque pues el elegir el sufrir, pues no conjuga mucho. Más bien hay que darle un sentido a ese dolor. El dolor sí es inevitable. Así es. Y hay que darle un sentido. Y fíjate que cuando nosotros, curiosamente, brindamos el servicio, los más beneficiados somos los servidores, ¿sí? Porque viene un crecimiento interno. Porque además, sí. Por ejemplo, yo te puedo, desde mi caso, si yo era así como muy dramática, todo me pasa mal, y qué mal, y cómo sufro, y ahora que veo el sufrimiento de los demás, ay, o sea, yo estoy sobre rosas, o sea, ¿qué me pasa? A seguir adelante con la vida, ¿sí? Entonces, me hace ser autoconsciente de mi realidad, ¿sí? Y que a veces la exageramos por nuestro tipo de personalidad, muchas veces, o por nuestro tipo de enseñanza que tuvimos en la infancia, todo esto que nos rodeó, ¿no? Pero el servir te ayuda porque además te sientes pleno, te sientes lleno, ¿sí? Con lo que estás haciendo, con lo que estás dando. Cuando la gente te dice muchas gracias, no sabes cómo me he servido, o sea, me dieron una perspectiva, me diste una luz, eso nos ayuda a decir, híjole, he creado un sentido de vida. Porque a veces andamos por la vida buscando el sentido de vida. Es que no he encontrado mi sentido de vida. No lo busques, genératelo. Genérate un sentido de vida, ¿sí? Y eso te va a ayudar porque además lo vas a hacer, sentido de vida en lo que a ti te apasione. ¿Para qué? Y en un para qué. ¿Para qué es esto? Pues señores, el libro Déjame llorar, estoy en duelo, de la tanatóloga Laura Estela Zaragoza. ¿Pueden comunicarse contigo? ¿A qué teléfono? Por si está interesado. No. Claro que sí, en el 33 100 83 061. Ahí es mi teléfono. También lo pueden conseguir en el Centro San Camilo. Ahorita es donde lo estoy vendiendo, básicamente. Perfecto. Espero pronto esté en otras librerías. Muchas gracias por el libro. Al contrario. Y no sé, señores, hay alternativas. Nunca vamos a encontrar un no. Siempre hay un para qué. Así es. ¿Verdad? Así es. Siempre eso es lo importante, que encontremos los para qué me está pasando esto. Claro. ¿Sí? Y van a encontrar muchas más respuestas que en los porqués, porque en los porqués solo nos encierran en el mismo círculo. Sí. Y en el para qué abrimos una puerta hacia la vida. Es correcto. Muchas gracias, Laura Estela. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Saludos al Padre Silvio, a Baby, a todos. Claro que grandes personas que admiramos y queremos. Claro que sí. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Estos fueron los colores de la discapacidad. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Hasta pronto. Bendiciones. Bye. Hasta luego.